No le podemos fallar a la revolución en ningún sentido. Una sola vacilación, una sola cobardía. Estaríamos condenando al peor destino a millones de gente que siguió el camino de la revolución. Defendemos un país. Defendemos una historia. Nos conocen como oficiales, combatientes o agentes. Somos estudiantes, profesores, licenciados, doctores, científicos, trabajadores civiles de la defensa. En tiempos normales o difíciles, con el deber se funden nuestras vidas. Por dentro somos familia, equipo, amigos. Nos une cada misión. Para mí es mi casa. Es mi lugar en el mundo. Es hacer por la esperanza. No se trata solo de un uniforme, Sino de algo que se llega por dentro. Yo me recuerdo que desde que nosotros estábamos en la Sierra Maestra combatiendo a los birros de la dictadura, ya ellos trataban de penetrar a nosotros los revolucionarios y los del ejército rebelde, trataron de matar al comandante en jefe y trataron de lograr una división dentro de los campamentos del ejército rebelde. O sea que ellos desde el año 58 empezaron a luchar contra nuestro comandante en jefe. En aquel momento no era yo solo, había mucha gente que querían ir a la vida civil de nuevo, y se planteó entonces por los dirigentes de la revolución la necesidad de defender la revolución, porque como había dicho el comandante en jefe en Colombia, lo difícil estaba por venir. Hay que tener en cuenta en los antecedentes todo lo relacionado con toda la actividad que se realizó por las organizaciones revolucionarias durante las guerras de independencia y en las zonas liberadas del ejército rebelde. Que ahí hay también un grupo de antecedentes que tienen que ver con las labores que hoy en día realiza el Ministerio del Interior. La necesidad que tuvo la revolución en un momento determinado de enfrentar toda la estrategia de subversión que planificó el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de la contrarrevolución interna en nuestro país. A partir de aquí, en el contexto del surgimiento del MININ como institución, ahí está la expresión también de toda esta política norteamericana hacia nuestro país, que parte, en primer lugar, de toda una política de atentados contra los dirigentes del país, de atentados contra entidades económicas, una política también de subvertir
el prestigio que ya iba alcanzando la revolución en el plano internacional, de subvertir los logros que iba alcanzando la revolución en el plano social dentro del país, y se concreta la violencia contrarrevolucionaria contra nuestro país. En aquellos momentos, Estados Unidos utilizó todo tipo de falacias, utilizó todo tipo de argumentos para justificar su guerra secreta, que se inició precisamente desde el mismo año 1959 y después se legalizó a partir del mes de marzo de 1960 con una de las grandes primeras operaciones del imperialismo contra Cuba, que fue precisamente el plan de acciones encubiertas, que estableció un grupo de direcciones dirigidas a destruir la revolución. Creó una contrarrevolución interna, porque una contrarrevolución que no existió, ni ha existido nunca en Cuba desde el punto de vista autóctono. La contrarrevolución anticubana, tanto de aquellos momentos como estos momentos, es una contrarrevolución mercenaria. Al llegar la década del 70 ya las estrategias vuelven a cambiar. En este momento entonces se desplaza un poco la actividad contrarrevolucionaria al exterior. Y es el momento en que ocurren un grupo de sucesos por parte de la contrarrevolución que afectan nuestras instalaciones diplomáticas, embajadas y representaciones comerciales en varios países del mundo. El Ministerio del Interior no era un ministerio más, era la representación junto con las Fuerzas Armadas del poder de nuestro pueblo, integrado por campesinos, integrado por obreros, integrado por estudiantes, hombres y mujeres, esencialmente jóvenes. En el momento de constituirse el Ministerio del Interior ya existían los órganos de la seguridad, existía la Policía Nacional Revolucionaria, que se integraron en un todo para hacer frente precisamente a esa guerra sorda, a esa guerra terrible, a esa guerra no declarada por parte de los Estados Unidos, que lo que pretendía era liquidarnos. En momentos en que la invasión había sido ya aplastada, que había sido derrotada, y donde cualquiera podía pensar, bueno, el imperialismo se detuvo, continuó con más fuerza, diríamos nosotros, de ese momento para tratar de liquidar. Y ya no solamente liquidar la revolución cubana, sino tratar de extirpar lo que ellos consideraban como ejemplo negativo para América Latina, que era la sola presencia de Cuba. La criminalística actual recoge las tradiciones de los que comenzaron desde los años 63, que fue que se fundó la criminalística revolucionaria, y le incorpora la profesionalidad de las nuevas generaciones, de los egresados de múltiples carreras universitarias que han venido a aumentar, a enriquecer la respuesta pericial que hoy somos capaces de brindar. Nosotros somos los encargados de trabajar con las muestras, con las huellas y con las evidencias de naturaleza biológica vinculadas a un hecho delictivo. Con el nuevo siglo hay un proceso de fortalecimiento del vínculo entre la población y el Ministerio del Interior, a partir del funcionamiento de un ministerio más pequeño, más organizado, con un nivel de funcionalidad más alta, un ministerio que va a contar además con un grupo importante de nuevas tecnologías que se ponen en función del enfrentamiento, un ministerio que se va a apoyar en el trabajo mancomunado de la sociedad. El movimiento de cadetes insertados en las universidades nacionales no es más que los estudiantes que son captados en los técnico medio, del MININ, que vienen a estudiar y tienen una vida como cualquier estudiante. En primer lugar, la expectativa más grande que tengo es hacerme un buen profesional para poder defender la revolución desde mi condición de buen profesional. Es decir, dentro del Ministerio del Interior, donde el Ministerio del Interior decida que debo cumplir, servir a las filas del Ministerio del Interior, servir a las filas de la defensa de la revolución. Realmente me ha ayudado de mucho todo lo que he aprendido aquí en mi carrera y la he podido aplicar como tal en mi labor asistencial hacia con los combatientes. Desde tercer año realizo, la labor asistencial, donde me he ido superando poco a poco. A nuestro centro ingresan jóvenes que forman parte de las
sociedad, o sea, de la juventud, la sociedad cubana actual, tan heterogénea, tan diversa. Realmente uno mismo, ¿no?, comprueba la diferencia cuando ya estamos en años avanzados de la carrera, ¿no? Y retomando a veces, conversando, nos hacemos los cuentos de cómo era uno antes de entrar acá, cuando pasamos la previa, cómo éramos en los primeros años de la carrera y cómo se ve ya un cambio en nuestra formación. Hoy el Ministerio del Interior está formado fundamentalmente por jóvenes. Establecer ese análisis comparativo entre el delito de privación de libertad regulado en el artículo 269, apartado 3. Nosotros nos titulamos como licenciados en Derecho, pero en un perfil determinado. O sea, que tiene esa particularidad y esa complejidad a partir de que prácticamente realizamos 2 carreras al mismo tiempo. Un joven militar del Minin y por lo menos de prisiones, hay cuestiones que son muy valiosas. La sencillez, la honradez, la valentía. Es difícil trabajar en centros penitenciarios, pero más bien tener la posibilidad de aceptar que ese hombre haya hecho lo que haya hecho. Eres tú quien representa al Estado que quiere darle esa posibilidad de que ese hombre recapacite, de que ese hombre se rehabilite. Para mí, ser miembro de la Dirección Cultural Personal ha sido lo mejor que me ha podido pasar como joven cubano y revolucionario. Ha sido una experiencia maravillosa, inolvidable y un privilegio enorme y exclusivo. He dedicado a esta tarea casi la mitad de mi vida. Lo he hecho con un amor inmenso y lo haré por el tiempo que sea necesario. Soy uno de los miles de cubanos que como parte del pueblo uniformado ha defendido esta hermosa obra que es la Revolución Cubana. Pero no podría explicarte lo que significa para mí ser miembro de esta dirección sin mencionar a todos los hombres y mujeres que desde la fila del Ministerio del Interior en estos 50 años han hecho posible que se mantenga intacta la integridad física de los principales dirigentes de nuestra revolución. No se puede distinguir por género, ni por hombre o mujer, sino es tener la capacidad de establecer quién es la persona ideal para cumplir la misión. La mujer dentro del Ministerio del Interior ha jugado un papel activo en función de mantener las conquistas de la revolución. Dígase su aporte en la defensa de la patria, de insertarse en la comunidad. Hoy contamos con mujeres científicas en la cultura, médicos. En estos 50 años no podemos dejar de recordar todas aquellas mujeres que de una forma u otra dieron su aporte a la defensa de la patria. Ejemplo de ellas tenemos a Adriana Corcho Calleja. Murió a consecuencia de una bomba en la Embajada de Cuba en Lisboa, Portugal, en el año 1976. En las actuales circunstancias, pensamos que nuestras actuales generaciones de hombres y mujeres que integran las filas del Ministerio del Interior, a la altura ya de medio siglo de lucha, levantarán hoy y mañana, como lo hicieron nuestros fundadores, con la fuerza de su vida, de su esfuerzo, con su sacrificio, las banderas de la dignidad y de la independencia patria. Es totalmente injusta la manera despiadada en que en muchas ocasiones se manipula la verdad sobre el actuar de los miembros del interior por parte de muchos órganos de prensa en el mundo. Y realmente lo hacen para separarnos del pueblo, para tratar de dividir esa fusión que hay entre Minin y pueblo desde que surgió nuestra institución en el año 1961. En 1986, ya las autoridades cubanas y los órganos especiales del Minin pusieron al descubierto una vigorosa y criminal operación de espionaje y subversión de la CIA que abarcaba los últimos 15 años. Un total de 27 agentes de la seguridad cubana habían engañado a la CIA durante aquellos años, poniendo al descubierto los planes más atroces, revelando ante el mundo los métodos clandestinos más sofisticados, incluyendo una avanzada tecnología para las comunicaciones agentes, centro principal y el uso del manto diplomático para operaciones ilegales dentro del país, entre otras acciones. Estas acciones fueron documentadas, estas acciones fueron trabajadas por nuestros agentes. El escándalo
a la hora de ser público todo aquello, fue tan doloroso para la CIA, que este hecho ha sido valorado por ellos como un error de sus servicios clandestinos, que costó precisamente a la CIA el descubrimiento de 38 oficiales dentro de la sección de intereses norteamericanos entre los años 1977 y 1987, y otros 103 oficiales que visitaron en tránsito nuestro país o conspiraron con nuestros dobles agentes desde el extranjero. Tenemos que crecer. Y en la misma medida en que nos crezcamos nosotros, crecerá el pueblo. Y si nos tocan vivir momentos muy difíciles, dispuestos a todo, si nos toca morir, de todas maneras habremos de morir. Si nos toca incluso el sacrificio final de la vida, defendiendo nuestras ideas, demos las gracias a la historia, que nos dio la oportunidad de medirnos como hombres y mujeres. Ni 18.000 millones de personas que hubieran venido podían vencer a este pueblo. Porque es que hacíamos cordones y estaban donde quiera, los hombres esperando cabida para entrar en combate. Eso no es mentira ni es política, eso es una verdad. Los americanos venían aquí en el capitalismo y se meaban donde les salían los timbales, ellos eran los jefes aquí. Y muchos les rendían honores. Y vino el comandante en jefe y nadie más vaciló en esta tierra después de esa enseñanza que él demostró al mundo que a los yanquis no se les tiene miedo. Y no le tenemos miedo, es una realidad objetiva. Yo siento odio y desprecio porque yo fui quemado por el napalm después que estoy herido. Y a un hombre indefenso, la historia de aquí a 1000 años hay que decir de los tanquistas y de los tuneros, de los que peleamos. Como dijo Vicente García, primero te quemo antes que clava. Y ahí yo quiero morir aquí en mi pueblo, yo quiero que me entierren en mi pueblo. Como dijo un día Camilo, hasta los muertos alzando los brazos los sabemos defender. Yo estoy consciente que muerto yo soy fiel.